Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están allí con nosotros en este día para compartir un pensamiento de la palabra de Dios con ustedes. Voy a trasladarme al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 en adelante. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, este pasaje de la Escritura que hemos leído el día de hoy nos revela una cosa muy interesante que a veces nosotros no entendemos. Y una de las cosas que podemos entender por ahí es que tenemos leyes en nuestro cuerpo, leyes en nuestros miembros, leyes en nuestra mente, ley en el espíritu. Hay leyes. Diga conmigo leyes. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo, que es un hombre dedicado completamente al Señor, un hombre que es un ejemplo para todos nosotros, un hombre que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, un hombre que podía tomarse como ejemplo para los demás. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce y dice, y yo sé, eso no está hablando de algo que él supone, es algo que él sabía de cierta, de donde por experiencia, él lo sabía por revelación, él lo sabía por experiencia. Él dice que en mi carne, uno de los problemas que nosotros no entendemos a veces es que nosotros somos espíritus, somos seres espirituales, que vivimos en un cuerpo que se llama carne, y aunque la carne es más que el cuerpo, la carne es la naturaleza pecaminosa nuestra, y tenemos un alma. Muchas veces nosotros confundimos estas cosas y cada una de esas cosas tiene leyes. Muchas veces nosotros vamos a actuar de acuerdo a cuál de esas áreas está gobernando nuestro ser total. Entonces, pero debemos saber que en nuestro cuerpo, nuestra carne, mora el pecado, mora la maldad, mora la ley del pecado, mora las obras de la carne. Entonces, hasta que el Señor no vuelva otra vez y redima la carne, porque nosotros tenemos que ser redimidos en la carne, dice el mismo libro de Romanos, la redención de nuestra carne, porque hemos sido redimidos en el alma, en el espíritu, pero la carne todavía está viva. Por eso que a usted le gusta hacer cosas y todavía le vienen pensamientos y le vienen deseos de hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, pero dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que hacemos. Muchas veces nosotros hacemos cosas que nos avergonzamos después y después decimos nosotros mismos, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y entonces a veces nos desanimamos y nos apartamos del camino del Señor. Y no debe ser así. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas de ustedes se lamentan de cosas que hacen, de cosas que dicen? Lo mismo que yo, hacemos cosas, decimos cosas que después tenemos que arrepentirnos, pero tenemos una capacidad dada por Dios para poder pedir perdón y volver a comenzar. Dios es un Dios bueno y siempre está dispuesto a ayudarnos si nosotros le pedimos ayuda. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Muchas personas piensan, cuando ven a los demás, los ven como pecadores, pero no saben que todos pecaron, todos pecaron. Pero hay un grupo que le dijo a Dios, Dios, yo no quiero pecar más, yo no quiero vivir de acuerdo a la ley del pecado, yo no quiero vivir de acuerdo a la ley de mis miembros, yo quiero vivir de acuerdo a la ley del Espíritu. Eso es del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, eso en el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ven, la ley del pecado está en los miembros, está en la carne. Y entonces eso nos conduce a nosotros a hacer el mal. Ahora, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano ve el mal y se aparta. El cristiano hace el mal y se arrepiente, pide perdón. Cuando maltrata a alguien, a un ser querido, dice una palabra que está mal, se acerca y le dice, perdóname, no estaba en mi mejor momento, ese no soy yo, perdóname, simplemente así. No trata de culpar al otro. Y dice el texto, y me gusta esta parte, siempre lo explico, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para nosotros que leemos este texto, quizás no signifique mucho esto, pero los que estaban en la cultura greco-romana de esa época, saben que cuando una persona cometía un delito de muerte, una de las formas de castigo era que agarraban el muerto, lo subían, lo pegaban a la persona que cometió el delito, lo ponían pie con pie, frente con frente, boca con boca, cuerpo con cuerpo, lo amarraban y lo ponían a caminar con ese muerto donde quiera que iba hasta que hería el muerto. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Muchas veces nosotros nos damos cuenta que el pecado es un cuerpo muerto que va con nosotros. Pero qué bueno es también saber, y quiero terminar con esto, yo no quiero terminar con una nota negativa, quiero terminar con una nota positiva. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo importante no es lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú sientas. Lo importante es cómo tú vivas. Cómo tú vives, cómo tú vives. Si tú andas en la carne, vas a vivir de acuerdo a la carne y estás viviendo de acuerdo a la ley de tus miembros, a la ley del pecado. Pero cuando tú has aceptado a Cristo como Salvador, a pesar de que tengas deseos e inclinaciones pecaminosas, tú no tienes que vivir en ellas y no tienes que caminar con ese cuerpo de muerte. Dios te dice a ti, tú tienes que dar gracias por Jesucristo, porque ahora ya no vive el cuerpo de condenación en ti, el cuerpo de culpa en ti. Tú no tienes que vivir culpándote y condenándote por pecados viejos, ni repitiendo cosas que pasaron hace mucho tiempo y de las cuales ya pediste perdón. Lo único que tienes que darle gracias, cuando vengan esos pensamientos, lo único que tienes que darle gracias a Dios porque te perdonó por ellos. Qué bueno es el Señor. Termino con esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado de la ley y de la muerte. Ya no andamos conforme al pecado. Mucha gente cree que andar en el Espíritu es andar. No, eso no es así. Andar en el Espíritu es andar de acuerdo a las directrices que te da Dios, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la ley de Dios que está en el Espíritu, la ley de Dios que está revelada en su palabra. Cuando tú dejas que Dios more en ti a través de su palabra, entonces tú vas a vivir en victoria, fuera de condenación, fuera de culpabilidad, y no vas a aceptar que nadie te culpe. Nadie te va a culpar, porque mucha gente, mira, tú puedes tener una persona recién convertida. Es posiblemente que tú tengas muy poco tiempo en la iglesia, pero vas a encontrar familiares y amigos que nunca te predicaron, siendo cristianos, nunca te hablaron de Dios, pero desde que saben que tú estás en cierta congregación, inmediatamente quieren sacarte y llevarte para la suya. ¿Y cómo lo hacen? Tratándote de hablar mal de la congregación donde tú asistes, donde te congregas, de los pastores, hablándote mal de la doctrina, hablándote mal. Mira, déjame decirte, no te lleves de ninguna de esa gente.
Si donde está se predica la sana doctrina, si donde está se predica a Jesucristo crucificado, donde está se predica en contra del pecado, si se predica en contra de la maldad, si se predica la palabra de Dios, esa es tu casa. Sirve a Dios con integridad allí y vive para Dios. Y no te lleva de esos hipócritas que nunca te predicaron y que siempre te están tratando de traer una mentalidad culpable, una mente de condenación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y cuando salga a la calle, levántate y di: ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús y ya no ando conforme a la ley del pecado, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.